Ya lo tenemos en línea, nuestro invitado del día de hoy es el doctor Guillermo Páez Juárez. Él es abogado, es un integrante del equipo de Diario Judicial, ha dado webinars, ha dado cursos también. Y él es un especialista también en lo que es el área de comunicación y creo que futuro psicólogo puede ser. O sea, ya una persona que se capacita continuamente. ¿Es así, doctor Guillermo? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Marta, muchas gracias, muy amable. Sí, efectivamente. Los caminos de la vida me llevaron, después de terminar la carrera de Derecho, de hacer diferentes posgrados, y magistraturas y estudios, Uh-huh. a incursionar en otros caminos, y así es como llegué primero al coaching, Ajá. y de ahí me interesó la temática, la parte de comunicación, de sostén, de apoyo a las personas, y empecé a estudiar la segunda carrera, que es donde estoy estudiando ahora, que estoy en tercer año de la carrera de psicología. Así que los caminos de la vida, ¿quién lo hubiera pensado? O sea que ya podemos decir que el doctor es alguien humilde, porque alguien que se somete a una carrera, que se somete a un aprendizaje cuando ya tiene una formación, Uh-huh. y tiene que ser humilde, porque hay que soportar un docente, toda una teoría nueva. Mira, yo creo que tiene que más que ver con un tema de perspectiva de la vida de estos mundos, de este mundo que estamos viviendo ahora, como decías Bauman, un mundo líquido, Sí. eh, Uh-huh. muy incierto, que cambia continuamente, que no tiene forma, y que nos obliga a los profesionales a desarrollar sí o sí otras habilidades. Ya solamente con las habilidades de base, con las habilidades técnicas, en este caso el derecho, sentí que no alcanzaba, y Sí. por eso incursioné en otras cosas. De hecho, y esto se ve cada vez más en el ámbito de la formación, como decías antes, en el diario judicial, la necesidad de formación en habilidades blandas, Ah, en estilos de claro. gestión, Sí. manejo de comunicación y ese tipo de cosas. O sea, parece increíble cómo el mundo ha girado, digamos, y las profesiones duras, que eran las clásicas, la medicina, la ingeniería, la economía, se han corrido a un costado, ¿no? Y ha pasado a tener más auge las habilidades blandas, Claro, como como decía. el profesional o el médico o el abogado, que el cliente o el paciente no le podía discutir nada, era lo que digo Palabra yo sagrada. y listo. Es verdad, se ha roto esta sumisión jerárquica que existía hace mucho tiempo, que esto me acuerdo cuando yo era chico, Sí. uno iba al médico y lo que el doctor decía, hay que operar, y sí, Sí. doctor, lo que usted diga. Y hoy Ujú. otro va con otros conocimientos. Creo que tanto la tecnología como la información, el acceso a las redes sociales y a un montón de recursos, nos coloca en una posición a veces de igualdad. Por supuesto que el profesional es quien tiene la última palabra y quien tiene una perspectiva más amplia de esta mirada. Eh, pero ya se ha roto esa sumisión jerárquica que existía anteriormente, donde lo que decía el profesional era palabra santa. Y yo creo que esto tiene que ver con la reinvención que tiene que atravesar todos los profesionales. Me parece que esto es básico, y por Ujú. eso hoy cada vez se requiere más de estos soportes que tienen que ver con la comunicación, con el coaching, con un acompañamiento en adquisición de nuevas miradas, de nuevas herramientas. Que incluso a veces las empresas contratan más enfocados en las habilidades blandas que a veces en el conocimiento. Totalmente. Yo he trabajado muchos años en empresas donde lo que buscábamos precisamente era gente con capacidad de aprendizaje, con buena comunicación, y que no tuviera miedo a equivocarse, Claro. porque la cultura de la empresa precisamente era eso, fomentar el aprendizaje. Si no, uno queda anclado en un conocimiento viejo, y como todo, no sé, pensemos en los smartphones, en los celulares que tenemos hoy, que tienen 10, 15 años de antigüedad como Ujú. mucho, y sin embargo nos han cambiado la vida, y tienen Ujú. Sí. solamente 15 años. Y venciendo ese deseo de ganar que estaba tan acendrado en la población, en los profesionales, ganar a toda costa, y también Ujú. había muchas veces donde era más grande el miedo a perder que Claro, inclusive el tener una Claro. ganancia, y eso inhibía, cohibía, es como que paralizaba ese sí, gran miedo a perder que tenía más costo que Ujú, ganar. ujú. particularmente en la profesión del abogado, donde muchos crecimos con la imagen de Petrocelli, de un abogado Ujú. litigante, peleador,
donde a muchos nos costó incorporar las herramientas de la mediación y que muchas veces la solución no pasa precisamente por un litigio, sino que hay otras formas de abordar, como está reflejado hoy en los procedimientos, los conflictos. Desde la mediación, desde un arbitraje, y esencialmente de una conversación previa y de un vínculo que uno tiene con la parte contraria anteriormente. Sí, es la manera de encararlo, la manera de orientarlo. Y usted, doctor, antes de este estudio universitario de la carrera de psicología, hizo coach, ¿cierto? Sí. ¿Le podemos explicar a la audiencia qué es? Porque coach, coach es algo que se maneja así. Es como un líder. Pero ¿qué significa en realidad? ¿Qué es? Mira, el coaching es un proceso de acompañamiento a las personas que tienen que aprender algo cuando no están alcanzando ciertos resultados. ¿A qué me refiero? No es terapia, y esto es importante marcarlo, no es terapia, no es asesoramiento, donde en el asesoramiento hay un experto que explica cómo llevar adelante una tarea. En la terapia, en general, hay una patología, hay ciertas emociones que cruzan que escapa al ámbito del coaching. O sea, que no es, perdón, Guillermo, para graficar, no es ni un consultor ni un acompañante terapéutico. Claro. Exactamente, ni un psicólogo. Tienen ámbitos distintos de trabajo, complementarios pero distintos. Y esto es importante marcarlo porque a veces desde el desconocimiento, lógico, uno tiende a confundirlos. Entonces, no sé, un duelo, una angustia muy profunda no es el ámbito del coaching. El coaching es para acompañar a las personas a lograr ciertos resultados. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Estoy buscando trabajo y no encuentro trabajo. Entonces, ahí digo, y no sé qué hacer. Entonces, ahí es donde un proceso de coaching puede ayudar. O cuando quiero reconvertir mi imagen profesional. Claro. Entonces soy abogado, tengo un estudio jurídico y veo que quiero incorporar nuevos clientes, quiero abrir nuevas puertas a otros rubros y no sé por dónde empezar. Entonces el coaching acompaña en ese proceso de aprendizaje, pero no como especialista, sino logrando que el coachee, digamos, la persona que tiene esta inquietud pueda ir elaborando sus propias respuestas. Que también en una época como que la gente se sentía mal, se admitían, por ejemplo, contraté a alguien para que me ayude a hacer tal cosa. Y yo recuerdo una frase que había dicho un médico que había estado en nuestro programa, cuando hablaba de cuando se lo acompaña al alumno o cuando se lo acompaña también a un profesional para colaborarle en algo. Él decía, es como si ustedes ven a un trapecista. Nadie imaginaría al trapecista entrenar sin la red de contención abajo. Claro, con ese apoyo, con ese cable a tierra. Claro, cuando uno entrena tiene la red. Después, bueno, al momento del espectáculo no, pero cuando entrena la tiene. Sí. Imagínate que es una especie de sparring, a veces para conversar ideas, pero no desde, insisto con esto, no desde el lado de especialista, sino desde el preguntar y desafiar. Lo que se busca en el coaching es un cambio de observador, se le llama, un cambio de mirada. Entonces a veces uno está tan acostumbrado a hacer las cosas de determinada manera que le cuesta encontrar otra mirada, otra forma de hacerlas. Y en ese encontrar descubre otras alternativas, descubre nuevas posibilidades, descubre nuevos caminos solamente cambiando la mirada. Recuerdo una frase de Marcel Proust que decía que lo importante no es recorrer nuevos caminos, sino tener una nueva mirada de esos mismos caminos. Claro. Y eso trabajamos del coaching. Lo que decía el doctor Rosler con lo del punto de vista. Eso sí, no me acuerdo bien cómo era. Creo que hacía un juego de palabras, ¿no? Cambiando el punto de vista o cambiando la vista del punto. Sí. Creo que era una cosa Cambiar así. El punto de vista o corra el punto de la vista. Quite el punto de la vista. Sí, con eso se trabaja en el coaching y fíjense que es una mirada muy distinta como puede ser el enfoque psicoanalítico, absolutamente nada que ver, o como un asesoramiento empresarial. Son disciplinas nuevas y disciplinas, por lo menos en lo que hace el coaching, disciplinas complementarias entre ellas. Claro. ¿Y la primera carrera, doctor, fue la de Derecho? Así es, sí. Fue mi primera carrera, yo la verdad que no me enamoré del derecho, me duele reconocerlo, pero es así.
Y no sé, mi esposa es abogada y ella es abogada y tiene el Código Civil. El otro sábado a la noche se puso a leer Derecho Administrativo, cosa que a mí me pone los pelos de punta, pero yo por mi lado tengo algunas de las obras de Freud en mi mesita de luz. Entonces cada uno tiene su corazoncito dividido. Pero esto lo descubrí más tarde. Descubrí mucho más tarde mi vocación. Claro, porque uno a veces dice, claro, que la vida lo va llevando a uno, ¿no? Y muchas veces el destino, la vida que le decimos es sabio, porque nos abre nuevos horizontes y nos presenta un panorama, y yo admiro su valentía, doctor, porque uno que tiene una formación que podríamos decir que está encasillado, claro, que ya tiene todo asegurado, aunque no sea inflexible, pero abrir la mirada al costado, considerar otras disciplinas, y no cualquiera. No, yo creo que es un desafío que tenemos todos, cada uno desde nuestro propio rol. Si uno piensa, no sé, cómo se hacían algunas actividades hace muchos años atrás, bueno, muchos años atrás, no tanto, el año pasado. Cómo se desarrollaba las clases el año pasado versus cómo se hace hoy. Esto obliga continuamente a reinventarse, porque si no, uno se queda fuera del mercado, se queda obsoleto. Y el aprendizaje en sí mismo es todo un desafío. Digo, de una nueva disciplina, de una nueva habilidad, de una nueva temática dentro de su especialidad. Todo esto predispone, ¿sí?, a la persona continuamente hacia estar incorporando, porque el mundo mientras tanto sigue cambiando, sigue girando, surge, bueno, la tecnología, ni hablar, cómo nos obliga a adaptarnos a eso o a quedar afuera de lo que uno hace. Así es. Y este aprendizaje es continuo. Uno no puede decir, llegué acá y ya está. Claro, no termina nunca. No termina nunca. Yo recuerdo que una vez le habían preguntado a Estrada, estoy hablando ya de hace más de 100 años, ¿no? No me acuerdo qué gran logro había conseguido. Entonces le preguntaron si él se consideraba realizado, si pensaba que había llegado al sumum de su obra. Y él contestó que no, porque llegar es detenerse, y detenerse es fracasar. Como que siempre iba un pasito más adelante, siempre había otra cosa que conquistar. Sabias palabras esas, Marta. Y dichas de, Estrada, ¿no? Por ahí va Guillermo. 1800. Y va por ahí, el Estrada 100 años después con la compu, la tablet, el Zoom. Y sí, en vez del papiro con la tablet. No se acaba nunca. Con el Zoom. Ahora los alumnos... Ahora los alumnos con el Zoom, para no contestar, se hacen así, ponen la cara congelada para decir se me congeló la imagen. Cuando le preguntan, ¡hoc!, se quedan ahí, ¡ay, se le cortó el internet, qué pena! Ahora es así. Esas picardías que antes se sentaban atrás del otro compañero en el aula presencial, ahora es en eso. Y es la adaptación darwiniana, doctor. Me congelé, ¡ay, se cortó el internet! Se me cortó la luz. Ellos también se adaptan. Piensen qué importante, por ejemplo, es el uso de la tecnología, como puede ser un programa como es el Zoom o Meet o algunos otros de videoconferencias, que hasta hace poco para muchos de nosotros eran desconocidos y tuvimos que obligatoriamente aprender a usarlo. Y si no, aquellas personas que por ahí no estaban muy duchas con la tecnología, a la fuerza tuvieron que hacerlo para continuar con su tarea y descubrir un nuevo mundo, y de pronto dicen, uy, qué bueno, ahora puedo atender a clientes a distancia, no hace falta tener que movilizarme, no hace falta salir del estudio o salir de mi casa para tener una reunión con un cliente, o bueno, lo que se está celebrando ahora, audiencias, mediaciones por método virtual, algo que hasta hace pocos meses atrás era algo inconcebible. Bueno, la realidad nos pasó por arriba. Que ha habido casos también que están en la clase de Zoom y atrás pasa el marido que salió de bañarse con la toalla, que se ve. Es verdad. Bueno, esas son otras cosas también que uno aprende a tener en cuenta. De decir, cómo está mi entorno, y tengo una buena conexión de internet, y estoy prolijo, estoy como preparado como si fuera un encuentro presencial, y tengo, qué sé yo, no sé, cierto grado de confidencialidad, de silencio en la casa. El vecino que te ladra. Un montón de variables. El vecino, el gato, los chicos que corren, el timbre que suena, un montón de cosas. Y hemos tenido que vencer la gran resistencia al cambio,
Y el tema de la pandemia es como que no nos dejó pensar, nos introdujo de lleno en Y el además cambio. las empresas, las que manejan Zoom, los que manejan Facebook, que han visto acrecentado todos sus ingresos, ¿no? De una manera brusca. Han encontrado un Sí, negocio, totalmente. sí. Sí, así como se han frenado otros mercados, otros Claro, se han sí. potenciado con todo este cambio. Y esto también lo que les decía es, imagínense aquel abogado que estaba acostumbrado a atender personalmente en el estudio. ¿Cómo le cambió la dinámica? Donde ahora lo hace desde el estudio tal vez, pero no hay nada presencial, o tiene esto que celebrar una reunión, una mediación, una reunión en forma virtual, y nada, y todo el estrés que genera eso si uno no está preparado Sí. para ese cambio, ¿no? Como genera incomodidad hasta que uno le agarra la mano y lo empieza a Y disfrutar. con miedo, toco algo, hay compartir pantalla, ¿qué será Claro. esto? Que se escucha. Exactamente. Y otra cosa importante, doctor, y está dentro de lo que usted está diciendo, los gestos, el famoso lenguaje no verbal. Claro, ahí está la carita, claro, en la Y pantalla. uno a Sí. veces en la pantalla se confía, porque total no tengo a nadie Sí, enfrente, pero siempre tengo un uno está- montón de gente. Siempre está comunicando. Esto es uno de los axiomas de la comunicación, que uno siempre, aunque esté en silencio, aunque esté con la cámara apagada, o aunque crea que no está diciendo nada, siempre está comunicando. Lo que ha sucedido es que en la virtualidad esta comunicación cambió, ¿sí? Pero más allá que uno deje, no se dé cuenta que deje el audio prendido o la cámara prendido o apagada, en lo presencial uno tiene un registro del cuerpo, ¿sí? Que acá en lo virtual Claro. cuesta más. Claro. ¿Sí? Entonces entran en juego otro tipo de variables, pero incluso hasta esto a veces genera distancia, pero no porque uno quiera comunicar algo de esa manera, sino porque uno no maneja tal vez adecuadamente las herramientas, o del otro lado de la pantalla está, no sé, tu pareja haciéndote algún gesto, que te distrae de la reunión. ¿Sí? Y eso puede ser malentendido. Entran en juego otras variables a nivel comunicacional que en lo presencial no pasa. Sí, es todo un cambio. Inclusive el mismo Darwin ya había estudiado las emociones, porque siempre se discutió relacionada con los gestos, ¿no? Que si era cultural, que si era natural. Y Darwin llegó a determinar, antes que Paul Ekman, ¿no? Que había 8 emociones básicas, que eran naturales. Universales, claro. Universales, porque él hizo estudios con tribus de la Polinesia y con personas de Occidente, y los gestos eran los mismos. Y yo me acuerdo en un libro que hizo él sobre las emociones, donde daba el ejemplo cuando él estuvo en la Patagonia, ¿no? Que llevaban la carne congelada para comer. Y el gesto que había hecho el indio, el indio del sur, de acá, de Tierra del Fuego, nuestro, de asco de verlo comer eso ahí de una latita, que fue el mismo gesto de asco que hizo el blanco cuando el indio pasó el dedo por ese picadillo de carne. Claro, puso el dedo en la lata para ver qué era y puso cara de asco, y el otro puso la misma cara. Y era la misma cara. Y eso es todo el lenguaje no verbal. Claro, no habló. Tal cual. Inclusive te hablaban distinto idioma. Mirá, Marta, qué importante esto que traes vos, porque el tema de las emociones, por ejemplo, en estos cambios que hablamos, es relativamente nuevo. Digo, no las emociones en sí, sino el poder blanquear y el poder hablar de las emociones. Durante muchos años la consigna era no, el trabajo es una cosa y la vida personal es otra, entonces blanquear las emociones, lo que a uno le pasa, no estaba bien visto. Hoy está mucho más naturalizado el hablar, el comentar, el expresar las emociones, el ser una sola persona, pero el otro día hablaba con un cliente que estábamos hablando del estudio y me decía, y termina el encuentro y le digo, bueno, ¿cómo te sentís? Bien. Bueno, pero bien, contame, le digo, ¿qué es bien? No sé. ¿Cómo? Y no podía, porque no tenía estas distinciones emocionales de la diferencia entre estar bien, alegre, triste, deprimido, faltaba el angustiado. emoticón. Claro, exactamente. No encuentro qué emoticón. Pero bueno, al empezar a registrar eso, qué le pasa a cada uno tiene también más posibilidades de modificarlo. No se puede modificar lo que no se ve.
Lo que es invisible no hay forma de sí. cambiarlo. Cuando uno empieza a registrar esas emociones, cuando empieza a incorporarlo como distinciones, ahí tenés más espacio de acción para hacer algo con todo eso que te pasa, ¿sí? Que, qué sé yo, estás deprimido, si estás triste, si estás enojado. Bueno, estas son algunas de las cosas nuevas que nos trajo este nuevo siglo, mayor registro y mayor acción sobre la parte emocional. Así es. Y a nosotros el tiempo nos está llevando al fin del programa, Guillermo. ¿Seguiríamos hablando? Claro, porque él habla muy ameno, explica muy Sí, amenamente, seguimos. me da pena, pero... Aparte que tienen, Gracias. creo que tienen un webinar ahora, así que tampoco lo queremos ocupar mucho más. Ah, porque él es el coordinador. Claro, él coordina también. Sí. Muchísimas gracias por el espacio, la verdad que un gusto, Marta, ni hablar si hemos hablado en otra oportunidad, así que bueno, a disposición para lo que necesiten y un gusto poder compartir estas reflexiones con ustedes. Igualmente, nuestro. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Por favor, hasta luego.